Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Como saben, este especial lo que busca es llevarles información desde fuentes confiables en medio de esta incertidumbre por la pandemia de COVID-19. Nos acompaña ahora el doctor Martín Salazar, él es cardiólogo, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, ex jefe del servicio de cardiología del Hospital Cayetano Heredia y actualmente trabaja en el área de cardiología de la clínica Ricardo Palma. ¿Cómo se encuentra, doctor Salazar? Muy bien, gustoso de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Y como ya les acabo de decir, necesitamos que fuentes confiables, especializadas, sean las que hablen ahora, las que nos expliquen en detalle todo lo que hay que saber para tener la información precisa en nuestras manos. Algo que tengo que recordarle a nuestros amigos es que hay pacientes en riesgo en medio de esta pandemia. Estamos hablando de personas con edad avanzada, personas con problemas pulmonares, personas con el sistema inmunitario debilitado, además de personas con diabetes y obesidad y enfermedades cardíacas. Y justamente para hablar sobre enfermedad cardiovascular y COVID, tener la información precisa. Doctor, no sé si nos pueda detallar primero qué es exactamente una enfermedad cardiovascular. Bueno, todas las personas que han tenido, por ejemplo, un infarto, ya sea que lo hayan superado o que hayan sido operados para un infarto, tienen enfermedad coronaria y eso es parte de lo que es enfermedad cardiovascular. Pero también personas con la edad avanzada aumentan la posibilidad de tener problemas valvulares que hacen insuficiencia cardíaca. Pueden tener una estenosis en la válvula aórtica o una insuficiencia en la válvula mitral que pueden aparecer por proceso aterosclerótico en el corazón. Y también enfermedades del músculo cardíaco como formas que se llaman cardiopatías hipertróficas, arritmias como fibrilación auricular. Todo eso se conoce como enfermedad cardiovascular. A eso se suma la diabetes que predispone a tener enfermedad cardíaca y la hipertensión, que es una enfermedad que aparece muy frecuentemente con la edad. Más o menos después de los 60, la cantidad de gente que hace hipertensión va de acorde con la edad. O sea, a los 60 años, más o menos el 50% de la gente sufre de presión alta. Y a los 80, casi el 90% de la gente sufre de presión alta. Lo raro es no tener presión alta en alguien que tiene una edad avanzada, entre 80 y 90. Entonces, todo eso hace que esta población sea especialmente susceptible. No es que se enferman más, sino que en realidad hacen formas más serias de la enfermedad por el COVID-19, ¿no? Entonces, si se enferma una persona mayor, tiene mucha mayor probabilidad de hacer enfermedad grave, hacer enfermedades las que requieren ventilación, que requieren estar en cuidados intensivos, y esas personas con esta comorbilidad, o sea, que tienen edad, más hipertensión, más enfermedad coronaria, más enfermedad miocárdica, tienen 3 o 4 veces más riesgo de hacer un problema serio por infección del COVID. Vemos que también personas jóvenes lo hacen, pero es mucho menos frecuente que en el grupo etario de menos de 50 hagan formas graves, ¿no? Claro, y justamente también iba a esa mi pregunta, ¿no? Entonces, hablamos de personas jóvenes que sufren enfermedad cardiovascular. En ese sentido, ¿cuál es qué los predispone a hacer enfermedades cardiovasculares? Bueno, la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver, como les decía, con la hipertensión y con la diabetes. Hoy en día vemos que prematuramente la gente hace hipertensión por estilos de vida poco saludables, como poca actividad física, exceso de alimentos, exceso de alcohol, y fácilmente pueden hacer enfermedad cardíaca a etapas tempranas, ¿no? Y tiene que ver mucho con el estilo de vida, el sobrepeso y la ingesta excesiva de calorías que haga factores de riesgo para desarrollar hipertensión, y la hipertensión desarrolla riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, infartos cerebrales, ¿no? Todo eso va de la mano como en una montaña, una avalancha que va aumentando esos factores de riesgo y cada vez es más probable que hagan enfermedad conforme se avance en edad. Ok, doctor, y en cuanto a recomendaciones para este grupo de personas en el Perú, ¿qué nos podría indicar? Bueno, en relación con la infección del COVID, tenemos que decirle que estas personas tienen que cuidarse el doble o, no, o incluso más. Son las personas que especialmente tenemos que evitar que se infecten, porque si se infectan tienen una mayor chance de hacer enfermedades graves. Por lo tanto, es el grupo que tenemos que cuidar con mayor énfasis en el aislamiento, en las medidas de protección. Y si bien, como dicen, en esta enfermedad, mucha gente joven hace cuadros muy leves, algunos casi asintomáticos, pero eso no quiere decir que no transmitan la enfermedad.
Si una persona sale, estos que son vivos y se van a jugar pelota y se reúnen 10 amigos, juegan pelota, basta que uno estornude y los 10 se van a ir a repartir su enfermedad a su casa. Ellos de repente hacen una enfermedad muy leve, pero otras personas que estén en la casa, que sean mayores y que tengan alguna de estas condiciones, pueden hacer formas graves. Por eso la irresponsabilidad de esta gente que se va y dice, no, pues si yo soy joven, a mí no me pasa nada. Sí, pues no le va a pasar nada, pero los que están en su casa, que sí tengan una enfermedad, son los que van a sufrir las consecuencias. Exacto. Volviendo al tema inicial, justamente usted decía, el estilo de vida determina muchas veces estos males. Directamente a nivel regional, por ejemplo, el Perú, a nivel de otros países de la región, ¿en qué nivel se encuentra de este tipo de enfermedades? ¿Nuestro estilo de vida marca mucho, es muy diferente a los demás? Por No sé si ejemplo, en nos el puede Perú, más detallar. o menos entre el 25 a 30% de la población adulta sufre de hipertensión arterial. Son los reportes Ok. de la Sociedad de Cardiología. Diabetes, dependiendo de la zona, está entre 7 a 8%. En la zona norte, en Piura, hay mayor prevalencia de diabetes, ¿no? Obesidad, lo vemos en la calle todos los días, no necesitamos hacer una estadística muy grande, porque vemos mucha gente con sobrepeso y muchos con obesidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van sumando. Pero quería hacer énfasis en esta parte de la infección por COVID y enfermedad cardiovascular, ¿no? Tenemos como que 4 niveles en el cual tenemos que tener énfasis en esta enfermedad. Primero, y lo hemos visto, ¿no? Las personas con enfermedad cardiovascular están predispuestas a tener formas serias o más graves de la enfermedad, en especial hipertensión. Hace algunas semanas hubo un comentario, salió por ahí algo que salió en las redes de que las personas que tomaban ciertas pastillas podían estar más predispuestos a tener enfermedad cardíaca por el COVID. Eso todas las sociedades científicas cardiológicas europea, americana y otras han salido a desmentir y realmente no hay ninguna recomendación de que algún tipo de pastilla pueda hacer que las personas tengan enfermedades más graves por el COVID. Todas las pastillas deben continuarse, nadie debe suspender su medicación porque tenga o porque esté predispuesto a tener enfermedad por COVID, ¿no? O sea, tiene que mantener su medicación cualquiera. Todas las medicinas, si le están controlando bien la presión, no deben ser suspendidas, no deben ser alteradas la dosis y deben mantenerla durante este periodo de cuarentena. Entonces, ese es un punto importante, porque se salió el comentario, incluso todavía algunas revistas dicen, no, parece que este tipo de medicinas podría ser contraproducente, pero también han aparecido otros artículos sobre las mismas medicinas que parece que protegen. Entonces, el concepto es, usted mantenga su tratamiento, no altere su medicina, siga con su medicina, si está bien controlado, mantenga el tratamiento, no altere. Esa es una parte, ¿no? Entonces, ese es un punto importante en cuanto a lo que es enfermedad hipertensiva. La otra parte tiene que ver con los tratamientos que ahora se están dando, ¿no? Se ha promocionado mucho la hidroxicloroquina y la acitromicina como parte del tratamiento de la enfermedad por COVID, ¿no? Pero la hidroxicloroquina puede alterar algunas variables en el electrocardiograma y predisponer a arritmias severas. Entonces, no se debe tomar, la población no debe comenzar a tomar, porque ahí encontré, me dijeron, que esto hace bien, yo me comienzo a tomar la medicación porque puede causar, y hace reportes de gente que ha fallecido por arritmias graves por tomar hidroxicloroquina o cloroquina, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro que debe ser supervisado por el médico, hay que tomar un electrocardiograma antes de iniciar tratamiento con esto, porque hay una variable en el electro que se llama el QT, que se altera, se prolonga y predispone a tener arritmias severas. Entonces, no se puede usar esta medicación alegremente. Fue tanto el entusiasmo que hasta el presidente Trump salió a decir que esta medicina podría ser la solución a los problemas, porque salió un estudio francés que con pocos pacientes demostró o pudo mostrar que había un beneficio. Sin embargo, ya van como 2 o 3 estudios que se han hecho con un poquito más de rigor científico y no muestra un beneficio de este medicamento, la hidroxicloroquina, o sea que está todavía en veremos. En el momento actual, en el Perú y en el mundo entero, están haciendo estudios con varios tipos de medicamentos, ¿no? Antivirales, con la hidroxicloroquina, con antiinflamatorios, con varias medicinas, hasta con algunos productos naturales chinos están haciendo investigación para ver cuál, porque en este momento no existe ningún tratamiento reconocido que sea para tratar la enfermedad del COVID. No hay ninguna medicina que diga, esta es la medicina para usarlo. Tal vez el que ha mostrado mejor resultado es un antiviral que se llama el Remdesivir. Es el único que parece que está mostrando algún beneficio y que probablemente salga algunos estudios favorables con este medicamento. Pero los demás están ahí entre que unos que dicen que sí, otros que dicen que no, y por lo tanto, como no hay un tratamiento estándar, lo mejor es
prevenir enfermarse y con todas las medidas que ha recomendado el gobierno de aislamiento, la máscara. Es importante la máscara, por ejemplo, ¿no? La máscara uno cree que es para protegerse. En realidad la principal función de la máscara es que para el que tiene enfermedad y tiene pocos síntomas, no contagie a los demás. Es la principal función de la máscara, ¿no? No tanto para protegerse al que está sano, sino para evitar que el enfermo disemine sus microgotitas por el aire y muchas personas sanas lo puedan recibir. Entonces, la máscara tiene sobre todo la función de evitar que el que esté enfermo no contagie, más que el efecto protector. Entonces, todas las Ok, medidas que se ha recomendado el gobierno deben ser aplicables para evitar que la gente se enferme hasta que descubramos alguna medicina que pueda ser realmente curativa o que controle la enfermedad o que se desarrolle una vacuna que parece que va a demorar varios meses, quizá hasta un año, para que pueda salir una vacuna comercializable. doctor, justamente usted mencionaba y subrayaba el tema de no se debe suspender la medicación, pero vemos, quizás ya saliendo un poco del tema exacto y preciso que estamos tocando con usted, vemos pacientes que no encuentran su medicina, por ejemplo, pacientes con lupus que necesitan la hidroxicloroquina, pero no lo encuentran, o pacientes que tienen otras afecciones y no pueden hacer el tratamiento. Básicamente, desde su punto de vista médico, ¿considera usted que necesitamos un plan del gobierno para que estos pacientes, que básicamente son afectados colaterales por el COVID, se lleguen a atender? Porque vemos consecuencias en el tema de cáncer, personas que hacen también, que necesitan sus quimioterapias. No sé si, qué opinión tiene al respecto. Bueno, la infección por el COVID nos ha avasallado, o sea, todos los sistemas de salud están sobrecargados con la infección por esto y por lo tanto otras enfermedades han quedado un poquito en rezago, se han dejado descuidado un poco, ¿no? Los hospitales, se han designado hospitales específicamente para el manejo de COVID y otros hospitales se están transfiriendo a las personas que no tienen enfermedad por COVID, pero si la atención ya era deficiente cuando teníamos hospitales generales, ahora que la mitad de ellos o más de la mitad están dedicados solo a atender COVID, las otras enfermedades quedan bastante descuidadas, lamentablemente. Entonces, la recomendación es que por alguna forma, bueno, las clínicas privadas todavía mantienen su atención de alguna manera, ¿no? Bueno, yo trabajo en una clínica y ahí se pueden hacer recetas virtuales, el paciente puede recoger su medicación en la clínica, la farmacia no ha dejado de atender, felizmente las farmacias a nivel, no se ha restringido la atención, muchos de los medicamentos que usan la gente para enfermedades comunes no son costosos y hay medicamentos genéricos que se consiguen en las farmacias. Lo importante es que la gente que no tiene COVID mantenga su medicación para que si encima, además del COVID, vamos a tener descompensaciones de insuficiencia cardíaca, de crisis hipertensivas, si vamos a tener descompensación de los cuadros de cáncer, pues la cosa se va a hacer una cosa insostenible, ¿no? Desde el punto de vista de política de salud, ¿no? Ok, acá me pregunta una persona entre los comentarios, soy María, de 29 años, tengo un bloqueo de tercer grado, soy asintomática y no tengo marcapaso. ¿Alguna recomendación precisa para las personas que llevan marcapaso? Para los marcapasos no, los marcapasos arreglan el problema de los bloqueos, como dice esta paciente de tercer grado. En una persona joven con bloqueo de tercer grado asintomática, hay mucha discusión si requiere o no un marcapaso, porque si una vez que se le pone marcapaso, va a usar marcapaso por el resto de su vida, ¿no? Si está asintomática, hay ciertos parámetros que evalúan los electrofisiólogos para decir si esta paciente necesita o puede todavía mantenerse por algunos años más sin necesidad de colocarle un marcapaso. Los pacientes de marcapaso no tienen, es un problema eléctrico que se resuelve con el marcapaso y esos no tienen mayor riesgo de hacer infecciones por COVID, ¿no? Salvo que por la edad, porque la mayoría de gente con marcapaso son personas mayores, ¿no? Personas jóvenes, es bastante raro que tenga un bloqueo de tercer grado a los 29 años. Doctor, y yendo al tema general también, el tema de los protocolos en operaciones, esto del COVID y esta pandemia nos está replanteando toda la forma de trabajar desde el colegio, los alumnos, los chicos están empezando a trabajar con clases virtuales, los periodistas en este caso estamos haciendo entrevistas vía internet, en el caso de los infinitas profesiones, en el caso de los médicos, ¿hay algún protocolo, algo que esté cambiando? Quizás la telemedicina se vuelva de alguna manera con mucha más fuerza en el Perú. ¿Usted considera eso o no? Sí, ya se está dando. Nosotros en la clínica ya estamos atendiendo por telemedicina a los pacientes del plan específico de la clínica y también otros seguros están entrando a esta forma de atención.
Nosotros estamos haciendo ya conferencias médicas por esta vía del Zoom que hemos descubierto que resulta siendo muy eficiente para poder comunicarse y para poder transmitir información a nivel increíble, ¿no? O sea, local, internacional o a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que cambia un poco los estándares. Usted me hablaba de los pacientes que requieren cirugías, ¿no? Sí, Los médicos y personal de salud son particularmente susceptibles a infectarse. Vamos a suponer que una persona tiene la infección y es muy leve, pero requiere una cirugía por una apendicitis, ¿no? Un momento muy alto de posibilidades de contagio es cuando el paciente es intubado para ponerle anestesia, por decir, para anestesiarlo y entrar a sala de operaciones, ¿no? Durante la intubación se producen lo que se llaman los aerosoles, que ahí viene el virus y avanza mucho más distancia que la que son las gotas que cuando uno habla, ¿no? Entonces, los médicos son particularmente susceptibles al anestesiólogo, los intensivistas que tienen que intubar pacientes, en ese momento son los que tienen mayor riesgo de infectarse, ¿no? Entonces, aparte de la máscara, la N95, tienen que usar un protector facial que les proteja, unos lentes para evitar que toda la cantidad de micropartículas que sale de la cavidad oral del paciente lo infecten de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces, los médicos tienen que cuidarse mucho más porque hay muchos, en Perú y hay como 190 hasta la semana pasada, no sé si ahora cuántos irán que se han infectado, así como hay policías, como más de como 300 policías que están infectados. Porque a veces no se tiene cuidado. El policía, bueno, le pide documentos y le carga el documento y le pasa la mano al otro paciente. Por ejemplo, el uso de guantes no es una cosa que se recomiende, ¿no? El guante le da una falsa seguridad a las personas que cree que está con guantes. Por las manos no entra el virus. Y si usted agarra una tarjeta de crédito, una moneda, un billete que está contaminado porque el paciente que le trajo, la persona que le trajo el billete estaba infectada, usted está agarrando y está manteniendo en las manos. Si no se lava las manos por encima de los guantes, no usa un alcohol o agua oxigenada para... Está transmitiendo, está ayudando a la transmisión. O sea, los guantes no protegen, y al contrario, dan una falsa sensación de seguridad y la persona si con el guante se agarra la cara o se agarra la boca, igualito, como que no tuviera guantes. O sea, el guante no da mucha... Para el médico sí, porque el médico cuando se enfrenta al paciente que está enfermo y tiene que intubarlo, tiene que hacer un procedimiento, ahí sí salen micropartículas por todos lados y hay que protegerse al máximo, ¿no? Pero en el supermercado, uno no va a comprar, la verdad que el uso de guantes no le ofrece mucha beneficio, mucha ventaja y hay que tener cuidado. Cuando van a usar guantes, se recomienda que el guante tenga una forma específica de sacárselo sin tocar la parte externa y desecharlo apenas terminó de hacer lo que tenía que hacer, y no andar con el guante todo el día, ¿no? Porque mejor es claro. lavarse las manos que ponerse un guante. Perfecto. Doctor, acá agradecemos mucho a las personas que están conectadas, nos están enviando varias preguntas. Una de ellas es si la ansiedad, de la cual se habla mucho en estos momentos de cuarentena, si la ansiedad produce hipertensión. La ansiedad no produce hipertensión, pero sí puede ser que se eleve transitoriamente la presión arterial si la persona hace una crisis de pánico, ¿no? Si se desespera, le entra el pánico, se asusta, cree que le va a dar la enfermedad y a veces suceden cosas que alguien está enfermo en la casa y no pueden salir y tiene que tomar decisiones, eso puede causar una crisis de pánico y durante una crisis de pánico puede elevarse la presión arterial. Para que eso le produzca la enfermedad de hipertensión que requiera tratamiento permanente, no, no. Hay tratamientos de darle un ansiolítico, tratar de tranquilizarlo con otro familiar, plantearle las soluciones que pueda tener para que no... Pero sí, o sea, la presión se puede elevar transitoriamente durante una crisis de pánico, pero eso no es enfermedad hipertensiva, ¿no? Hay que tratar la crisis de pánico. Acá quizás la pregunta o la respuesta, ya usted la adelantó quizás hace algunos minutos para esta pregunta, pero igual la leo. ¿Es cierto que los que toman los sartán o medicamentos similares tienen más riesgo de complicaciones por COVID-19? Como le decía, el comentario que hice al inicio de que sí, se planteó esa posibilidad porque el virus para que entre al cuerpo requiere un receptor en el pulmón que se llama un receptor EK2. Y en las personas que tienen enfermedad cardiovascular, este receptor está particularmente activado, o sea, como que está más activo. Y estas medicinas parecería que aumentan la aparición de estos receptores EK2, pero al final de cuentas, cuando uno ve los estudios y ve la evolución de los pacientes, no hay ninguna cosa e incluso parece que hasta que protegen, o sea que no hay razón para dejar de tomar ninguna pastilla que termine en sartán. Los sartán, telmisartán o el mesartán, ninguna pastilla de esas
ni las que terminen en PRIL, captopril, enalapril, ninguna de esas medicinas debe ser suspendida, por lo menos por esta infección. O sea, no hay razón para detener el tratamiento. Porque ahí sí puede pasar algo, ¿no? Si deja de tomar la pastilla, ahí sí puede haber una crisis hipertensiva, y lo peor que puede pasar a una persona es que tiene que ir a la emergencia, porque lamentablemente las emergencias, ahí están los pacientes enfermos, algunos están enfermos que no saben que están enfermos y pueden contagiar, ¿no? Entonces, evitar en lo posible ir a la emergencia, salvo que sea absolutamente necesario. Ok, acá una segunda pregunta, doctor. ¿Existe alto riesgo en personas con soplo cardíaco? Si el soplo le genera insuficiencia cardíaca, sí, como los pacientes que tienen estenosis aórtica, que hacen insuficiencia cardíaca, porque ahí sí se activa este sistema donde el ECA2 está más manifiesto, ¿no? Hay gente la gente joven tiene soplos y no tiene soplos que son, llamamos inocentes, soplos benignos, que no representan ningún problema. Pero cuando el soplo se produce por una válvula que está con una obstrucción importante, ahí sí puede tener, ¿no? Es parte de los grupos que tienen enfermedad cardiovascular, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Ok, doctor. Esas son las maravillas que tenemos en Internet. Agradecemos mucho su paciencia y que nos dé estos alcances, ¿no? Las personas en sus casas muchas veces tienen muchas dudas que se incrementan a través de la información de redes sociales. Por eso aprovechamos su presencia acá para seguir preguntándole, doctor. Espero no abusar de su paciencia. Acá hay una pregunta más. Soy hipertenso, no tengo micardis de 40 miligramos. ¿Puedo tomar Navila de 2,5 miligramos? Es una pregunta bien específica para un caso dado individual. La verdad, son medicamentos diferentes. El micardis o telmisartán es de una familia y el Navila es de otra familia. O sea, no podría decirle que eso es equivalente. Podría ser más, de repente hasta 5 miligramos de Navila, que es el nebivolol, podría ser equivalente, pero no todas las personas responden igual. En lo posible sería que no, que mantenga. Hay otros medicamentos que tienen el telmisartán, en la farmacia podrían darle algunos nombres, pero el medicamento no está muy escaso. Sí es un poquito costoso, sí, pero no está escaso, lo consiguen en muchas farmacias, o un Ok, doctora. equivalente, ¿no? Ok, acá me preguntan también si la hipertensión es curable. Eso también se podría aplicar a la diabetes, si la diabetes es curable, y la respuesta era no. La respuesta no se puede curar la diabetes, pero desde que comenzaron a aparecer las cirugías bariátricas, muchos pacientes que tenían diabetes, después les hacen las pruebas y no tienen diabetes. O sea, entre comillas, podemos hacer una especie de curación. En el caso de hipertensión, si la persona tiene una forma leve de hipertensión y hace un cambio de estilo de vida muy importante, o sea, ejercicio, bajar de peso, comer bajo de sal, comer bastante frutas, y tiene un rígido esquema de cuidados, pudiera ser que formas leves de hipertensión regresen a estar normotensos y se mantenga por mucho tiempo así. Pero al final la edad le va a hacer subir la presión probablemente a la mayoría de personas. Acá otro comentario es, doctor, de niña fui operada de soplo y actualmente sufro de asma. En mi caso tengo mucho riesgo si me contagio de COVID-19. Ella tiene 29 años, nos indica. El asma leve y moderado no creo que tenga mayor riesgo de enfermedad por COVID. Formas de severas de asma o el EPOC, que es otra enfermedad para los fumadores, sí tiene mayor riesgo, ¿no? El EPOC sí se menciona, los fumadores y los que tienen EPOC tienen mayor riesgo de ser enfermedad formas serias, igual que los obesos, sobre todo los obesos mórbidos, ¿no? El asma leve o moderada no se describe como un factor de riesgo para aumentar la posibilidad de formas graves de COVID. Y la operación usualmente si es de niña, fue una enfermedad congénita, habría que ver qué tipo y cómo, si era asianótica, o sea, los que no se ponían moraditos, usualmente la operación corrige completamente el problema y es casi como que nunca hubiera tenido nada. Si son cianóticos, o sea, tenía cianosis en la infancia, ahí sí la operación no corrige completamente el problema, sino lo mejora. Habría que ver en cuál es el caso específico de esta paciente. Ok, tenemos más preguntas. A ver, acá dice, tengo taquicardia supraventricular, tomo bisoprolol. ¿Cuál es mi riesgo ante el COVID-19? Tengo 48 años. Usualmente el medicamento controla bien las arritmias, esa taquicardia paroxística supraventricular,
y esa persona no tendría mayor riesgo, si está bien, si la medicina le controla bien, no tendría mayor riesgo de hacer formas graves de COVID, ¿no? Como cualquier persona tiene riesgo de infectarse, pero no tiene una particular riesgo de hacer forma grave. Ok, acá, acá justamente lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? ¿En dónde puedo ir a tratar un tema del corazón, básicamente una afección al corazón, ya que todos los hospitales están cerrados? Tengo a mi madre delicada, no sé si me pueda dar alguna recomendación al respecto. Bueno, habría que ver ya un caso individual, a ver qué es lo que siente, qué es lo que tiene, más detalles para poder darle alguna recomendación. Solo si ve que está realmente con dificultad para respirar o le duele el pecho de una manera importante, llevar a la emergencia. Si estaba así hace tiempo, la verdad que prefiero que espere a que se levante la cuarentena y pueda consultar físicamente en un lugar, ¿no? En una clínica. Los hospitales ahorita van a estar muy dedicados a los que son pacientes de COVID y eso va a durar varios meses. En las clínicas, la mayoría de clínicas grandes ha separado un área de COVID para atención de los pacientes con esta enfermedad y un área que está, digamos, no contaminada para los pacientes que tienen otras enfermedades, ¿no? Entonces, por ahí hay cierto grado de seguridad en las clínicas, pero en los hospitales, la verdad que muchos de ellos están desbordados con la cantidad de pacientes y están dedicando áreas que eran para atención de otras enfermedades, ahora la están ubicando y cada vez se quedan con espacios más reducidos para enfermedades no COVID, ¿no? Entonces ahí van a tener serias limitaciones Ok. por algunos meses. Ok, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo, su paciencia, que nos haya explicado al detalle todo lo que respecta al tema de enfermedades cardiovasculares. No sé si usted quiere agregar algo, subrayar algo, por favor, adelante. No, recalcar las medidas generales que ha dado el gobierno y que ha dado el Ministerio de Salud de uso de máscaras, aislamiento social, evitar reuniones. A esta gente que le saca la vuelta al sistema y que se va y se escapa y por ahí anda teniendo reuniones. Como les digo, uno que contagie, uno sano que no se va a enfermar con una forma seria va a llevar su enfermedad a múltiples casas y por ahí va a haber alguno que va a tener formas graves y puede costarle la vida a un adulto mayor. Entonces, hacer caso a las recomendaciones y tener presente que cuando se levanten las medidas, no es que la enfermedad se acabó, se fue, que el virus ya no está, sino que el virus está ahí, que lo hemos podido mitigar un poco la cantidad de casos, pero los casos van a seguir. Entonces, el aislamiento social, el uso de máscara va a durar por varios meses y hay que seguirse cuidando, sobre todo a las personas que son susceptibles de hacer formas graves, ¿no? Los adultos por encima de 60 años, con hipertensión, con enfermedades cardíacas, los que tienen enfermedad pulmonar por tabaco o enfisema, y las personas que tienen diabetes también, ¿no? Perfecto, doctor, le agradezco mucho. Estuvo con nosotros el doctor Martín Salazar, él es cardiólogo, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex jefe del servicio de cardiología del Hospital Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en el área de cardiología de la clínica Ricardo Palma. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias a Julio Melgarejo por las coordinaciones y la producción de este espacio. Y muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Y recuerden que básicamente lo que buscamos es que tengan la información desde fuentes especializadas y eso. Tengan en cuenta, quédense en casa, por favor, y nosotros nos vemos mañana con más entrevistas en vivo. Cuídense mucho, gracias. Igual, gracias a ustedes.